nos propondremos ahondar en la cuestión en el valor que adquiere el terreno emocional y su materialización en el cuerpo humano, dentro de los límites corpóreos de los personajes, ¿no?, que vamos a ver caracterizado a continuación. Todo ello como buena creación hija de su época dentro de un marco de distopía, ¿no?, que un poco enmarca bastante bien en las preocupaciones actualmente de los imaginarios contemporáneos y de las creaciones de ciencia ficción que nos presentan, que nos escenifican, que nos representan un escenario completamente abatido, ¿no?, como consecuencia de una catástrofe natural. La particularidad, digamos, de este videojuego, especialmente a nivel visual, más que incluso a nivel verbal, es precisamente su propuesta visual, que analizaremos más detenidamente y por diferentes apartados, ¿no? Y como ese discurso visual nos ofrece una perspectiva de la imagen, de la emoción, que un poco puede despegarse de la idea de salvación de otras producciones de ciencia ficción. Bien, un modo, grosso modo, por presentar a aquellos y aquellas que no conozcan el título del videojuego, The Last of Us fue lanzado para PlayStation 3 en 2013, desarrollado por Naughty Dog. Fue dirigido, producido y escrito por la figura de Neil Druckmann. Y bueno, a propósito, de hecho, tenemos que aclarar que la segunda parte del videojuego precisamente fue lanzada en este junio de 2020, el 16 de junio, ¿no? Es verdad que nos hemos basado principalmente en esta primera parte del videojuego, pero sin embargo es verdad que la segunda parte también, en definitiva, nos ha ayudado a reforzar ciertas ideas que ya teníamos previamente pensadas, ¿no? Grosso modo también por presentar la historia. En el año 2013, precisamente el año en que se lanza el videojuego, se desata una pandemia como consecuencia de una cepa del hongo Cordyceps que tiene una amplia capacidad de contagio y cuyo efecto será la transformación del ser humano en ser mutante, ¿no?, con apariencia completamente caníbal, como podremos ver, por ejemplo, en este pequeño fotograma. Bien, hay una elipsis temporal de unos 20 años y ahí el jugador puede constatar, digamos, el clima de la significación de una ruina provocada por esta pandemia, ¿no? Vemos cómo pervive en cierto sentido, como son mitos muy antiguos, ¿no?, como ese momento de ruptura que provoca un acontecimiento natural, y ahí podemos ver como un momento de ruptura entre una vieja humanidad y una nueva humanidad, ¿no? Se juega con esa dicotomía. Bien, en un primer momento focalizamos la historia a través de Joel, uno de los personajes principales, y 20 años más tarde, digamos que es un personaje que vive dentro de una lógica de la mera supervivencia, va encadenando día tras día su cotidianidad de la manera, para sobrevivir simplemente, ¿no? Un día determinado se le asigna la tarea de llevar a Ellie, el otro personaje que podemos observar aquí, de llevar a Ellie a un centro sanitario. Recuerdo, Ellie presenta la particularidad que, aun habiendo sido mordida por una persona infectada por esta bacteria, es inmune. ¿De acuerdo? Entonces, en este centro sanitario quieren buscar la vacuna, el remedio científico, a través de la figura de Ellie, que hasta el momento sería el único personaje sobre la Tierra que podría precisamente alcanzar esa idea de salvación, esa idea de volver a lo que fue ese ser humano en un tiempo pasado. Esta misión sería encargada por un grupo ya casi que advenido político llamado Fireflies, castellano Los Luciérnagas, lo hemos traducido directamente, y un grupo político que se denomina a sí mismo como seres de luz. Esto es muy interesante porque es cierto que muchísimas narraciones, muchísimos imaginarios que se desprenden de la ciencia ficción o de relatos fantásticos, ¿no?, siempre está presente esa idea de la salvación, ¿no? Y una salvación que de hecho conduce a una vuelta a los orígenes, ¿no? Cuando hemos asistido a un momento de ruptura entre una vieja humanidad y una nueva humanidad, siempre persiste esa idea de una vuelta a los orígenes. Estos seres de luz, como se autodenominan, buscan precisamente la vacuna, la posibilidad de recuperación del antiguo ser humano. Bien, precisamente Joel, este viaje hacia el centro sanitario sirve un poco para forjar los lazos emocionales entre Ellie y Joel. De esta misma manera, aunque el jugador viva la experiencia de
en tercera persona. Y al fin y al cabo, con una línea narrativa ya marcada, es decir, a diferencia de otros videojuegos, el jugador no toma decisiones, sino que sigue una línea narrativa ya impuesta, ¿no? No hay capacidad de interacción en ese sentido. Sin embargo, sí es verdad que la capacidad emocional o la unión emocional entre el jugador y los personajes llega a ser muy grande gracias al discurso visual. Bien, para finalizar, al final de la historia a Joel se le presenta el dilema de salvar la vida a Ellie o encontrar el remedio para la vacuna. Bien, este remedio se encontraría a costa de la vida de Ellie. Joel, de un modo totalmente por instinto, al final decidirá salvar la vida de Ellie. Y ese es precisamente un momento bastante representativo a la hora de un poco entender la dinámica visual del videojuego, porque Joel, en este caso, provoca ese momento de ruptura también, y en lugar de encontrar esa especie de salvación tradicional, en la luz, digamos, en virtud de un ideal que se encuentra en el Maya, precisamente decide quedarse con Ellie, digamos, un destino individual con la compañía de una persona en concreto. Bien, como comentamos anteriormente, este discurso visual se consigue gracias a un trabajo muy minucioso a la hora de construir la representación, la construcción física de los personajes, su semblante, su gestualización. Sinceramente, una de las partes más llamativas del videojuego, ya que de por sí la historia nos suena bastante dentro de cualquier... No una historia que de hecho proponga nuevas coordenadas, ¿no? También es verdad que a la hora de la jugabilidad es un juego muy interesante, pero ya de por sí, de hecho, utiliza mecánicas anteriormente exploradas por otros juegos, ¿no? Como es el caso de Uncharted. Aquí lo que nos interesa especialmente es este discurso visual y la composición del tejido corpóreo de los personajes, ¿de acuerdo? Bien, la piel, en este caso, constituye ya desde el primer punto de partida, desde la primera parte del videojuego, constituye un signo de identidad, casi como una especie de geografía sentimental. A través de la piel, de hecho, diferenciaremos entre las personas que están infectadas y las personas que no lo están, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay muchísimas referencias, nos hemos limitado a las más representativas. En este caso, por ejemplo, Ellie, la persona inmune, muestra su infección a partir de la mordedura, y esta mordedura la intentará recubrir con un tatuaje, que acaso con motivos vegetales, que en cierto modo, de hecho, estos motivos vegetales nos pueden recordar a la búsqueda de esa vegetación del paraíso perdido, ¿no? Aquí se nos abre un poco esa idea o esa posibilidad de si es posible reencontrar al viejo humano que como consecuencia de la pandemia no ha vuelto a ser. De modo que la piel ya de por sí revela la propia evolución, la historia del ser humano, que se inscribe dentro de la propia piel. A partir de la piel sabremos diferenciar entre el ser humano corrompido a partir de una catástrofe natural y el ser humano que puede llegar a ser, que precisamente el ser humano que fue, como esa idea de persistencia del paraíso perdido. Bien, en este caso, como comentamos, de hecho, es interesante, los mismos guionistas del videojuego propusieron que estos seres mutantes, ¿no?, en que daban como resultado a partir de la mordedura, de la infección, fueran lo más... que respondiesen a un principio de verosimilitud, ¿no? Querían que la historia fuera lo más realista posible y que, de hecho, digamos que es toda la dificultad de todo relato de fantasía, de ciencia ficción, ¿no? Buscar esa especie de equilibrio entre la verosimilitud con respecto a nuestra realidad, nuestro conocimiento empírico, y también la aparición, el advenimiento de lo ajeno, ¿no?, de la alteridad. Bien, en cualquier caso, esta mutación de la piel representará el ser humano que ha sido devastado por la nueva mutación. Bien, en este sentido me trae un poco persiste el eco, especialmente a través del personaje de Joel, de la figura de Sísifo, o bueno, más concretamente de la lectura que Albert Camus hará de Sísifo, que bueno, como bien sabemos, es un modelo representativo, un paradigma a la hora de dilucidar las cuestiones sobre el hombre absurdo, ¿no? Si leemos, se ha comprendido ya que Sísifo es el héroe absurdo,
Lo es tanto por sus pasiones como por su tormento. Se ve el rostro crispado, la mejilla pegada a la piedra, la ayuda de un hombro que recibe la masa cubierta de arcilla, de un pie que la calza, la tensión de los brazos, la seguridad enteramente humana de las manos llenas de tierra. Un aspecto que me interesa especialmente también de Albert Camus, que no se limita a exponer una teoría al uso, sino que consigue que el lector, empatice, de hecho, con las vicisitudes físicas del mismo Sísifo. Esto, de hecho, un fenómeno que también podemos observar en el mismo videojuego, ¿no? El espectador puede empatizar de algún modo con esa degradación física de los personajes a través de la imagen. Es una virtud de Camus que, sinceramente, pues, se reproduce también en este caso. Y también, por supuesto, interesante cuando finaliza esta parte, hace del destino un asunto humano que debe ser arreglado entre los hombres. Toda la alegría silenciosa de Sísifo consiste en eso. Su destino le pertenece. Su roca es su cosa. Del mismo modo, el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, hace callar a todos los ídolos. Si hay un destino personal, no hay un destino superior. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar el corazón de hombre. Hay que imaginar a Sísifo dichoso, hay que imaginar a Sísifo feliz. Hemos seguido la traducción de Alianza. Bien, me interesa especialmente para ponerlo en concordancia con la figura de Joel que acabamos de explicar, porque desde el momento en que acepta que no va a seguir el plan de salvación, de cura propuesto por Luciérnaga, acepta que su roca va a ser Eli, va a ser la chica que tiene que transportar. Eli se convierte en su cosa, se convierte en su roca, de modo que rehúye de esa salvación un poco casi religiosa en la confianza de la ciencia, que puede ser solucionada la pandemia a través de la vacuna, y decide seguir con un destino puramente individual, forjado a partir de la emoción y de las uniones de la piel. De este modo, precisamente, el destino de Joel estará ligado a su propia piel, a su propia emoción. Bien, un proceso parecido que también resulta... De hecho, hay bastantes imágenes que nos remiten a esa idea de una persona que es transportada por otro, que por supuesto siempre nos traen el eco de Sísifo transportando su roca. Hay muchísimas imágenes que nos remiten a esa idea a lo largo del videojuego. Hemos seleccionado varias simplemente a modo de ejemplificación. Y la segunda parte del videojuego también nos resulta interesante. Introdujeron dos personajes nuevos, uno principal, Abby. Abby, a nivel de la historia, es un personaje antagónico a Joel, pero sin embargo se inscribe dentro de la misma lógica que Joel. Ella renuncia a esa especie de salvación casi religiosa propuesta por los Luciérnaga y acepta que a partir de un momento determinado su carga va a ser otro personaje, llamado Lev. Es decir, renuncia a esa especie de idea abstracta, ¿de acuerdo?, para concentrarse en lo más puramente individual, en el ámbito de lo emocional. Bien, de hecho, precisamente como comentamos anteriormente, la propia historia, cuando Joel tiene ese dilema a la hora de escoger entre la vida de Ellie o el propio futuro de la humanidad, ¿no? La propia historia nos puede conducir a pensar que estamos ante un dilema moral, cuando más bien es un dilema de piel, de emoción. Es decir, son personajes que en definitiva se escapan a ese dilema moral que se encorseta ante el bien y el mal, sino que van siguiendo bajo esa lógica de supervivencia y especialmente sustentada por el papel de la emoción. Esto todo viene gracias, como comentamos anteriormente, a una propuesta visual exquisita. En la primera parte del videojuego vemos un Joel con bastante más luz, ¿no?, bastante más repuesto. Sin embargo, en la segunda parte del videojuego vemos un proceso paulatino de degradación física del personaje, ¿de acuerdo? La historia, según la historia, Joel será asesinado, pero es cierto que el personaje de Joel va desapareciendo poco a poco, desde el momento en que asume que Ellie será su roca, que su destino no va a ser el de la salvación, de la humanidad, directamente va viviendo como ese proceso de estar ligado continuamente a Ellie. Cuando Ellie se emancipa, va creciendo y se va desprendiendo de la figura de Joel, podemos observar físicamente cómo el personaje poco a poco se va degradando.
en este sentido. Bien, también es importante, por ejemplo, una labor que han hecho formidablemente a la hora de la significación de los paisajes. En un primer momento, los paisajes urbanos son mostrados de una manera sombría, como podemos ver en este fotograma, por ejemplo. Todas las ciudades, aparte de mostrar ese clima de apocalipsis, siempre se han presentado con nube, en un clima totalmente sombrío, o por ejemplo los interiores. También son realmente significativos en este sentido. Parece como el mar de hielo, ¿no? En el que el jugador se adentra en el momento en el que está en un paisaje urbano. Esta dicotomía entre paisaje urbano y paisaje natural, de hecho, nos puede ayudar a la idea de que realmente el juego está proponiendo esa idea de salvación, que realmente es posible una vuelta a ese pasado, a esa edad de oro del ser humano, ¿no? Como esa especie de obsesión por los comienzos, como diría Mircea Eliade. De hecho, la figura del animal como representación de esa naturaleza originaria también está muy presente en The Last of Us. Nos preguntamos, por tanto, si otro día en el paraíso, que en definitiva sería un futuro que volvería hacia el pasado, sería posible. En este sentido, el discurso, la historia de Joel y la historia del nuevo personaje de Abby nos llevan a pensar lo contrario, que son personajes que renuncian a buscar cualquier tipo de paraíso, que se contentan con llevar su roca y que su roca, a partir de ese momento, la persona que llevan entre los brazos, será su único destino personal. Por ello, hay muchísimas imágenes que de hecho nos pueden llevar a esa idea. ¿Sí? Al final de todo este pasaje oscuro encontraremos una luz, es decir, la recuperación de una naturaleza y de un escenario totalmente perdido. Como comentábamos anteriormente, es cierto que el juego visualmente creo que juega con esas dos posibilidades, de la posibilidad de volver hacia el pasado o la imposibilidad de aceptar el paraíso que va a venir. Es cierto que del mismo modo que tampoco podemos encontrar un alma detrás de la piel de los personajes, tampoco podemos encontrar ideas detrás de estas imágenes. Creo que el propio discurso visual ya es suficiente de por sí como para sustentar esta obra. Con esto finalizaría mi parte, creo que me he ajustado al tiempo, más o menos, y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias a ti, José Manuel. Pasamos, por tanto, a las preguntas, ya sea del resto de comunicantes, de los asistentes por el chat o a través de YouTube. Si queréis, para dejaros el tiempo para pensar, pues vuelvo yo a romper el hielo. Y bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido muy sugerente todo lo que has dicho y parece que está bien cogido, ¿no? Y bien traído esto de Sísifo, ¿no? No parece para nada gratuito. Yo te voy a dar dos posibilidades, tira por donde quieras, la que más cómoda te resulte. Y es que indudablemente este tema, ¿no? de este Sísifo que lleva una roca que representa la nueva humanidad, ¿no? Que aquí es una joven, ¿no? Una chica que ha sido mordida y porta la inmunidad. El hijo de los hombres es esta mujer embarazada que tiene un niño después de cuánto tiempo de esterilidad. En la carretera, por supuesto, ¿no? Este niño que además está cuidado por la providencia, igual que el viejo, aquel ciego que encontramos, ¿no? Entonces, hay algo, ¿no? Está más o menos vista cuál es la ascendencia de esta idea. Bueno, el libro de Eli, pero en ese caso lleva... Pero bueno, está visto la recurrencia de esta imagen de un hombre mayor experimentado que ya consume su vida en conducir por medio de la desolación absoluta a la nueva esperanza, nuevamente representada en la infancia. Es decir, ¿por qué tanta recurrencia? ¿O es una obra seminal que después ha tenido una fecundidad absoluta por la elocuencia de la imagen? Te doy esa posibilidad, si quieres tirar por ahí, y si no te doy la de esta añoranza de un Edén en el que tampoco hemos vivido, ¿no? Es decir, la vida en el campo era miserable, corta y horrible, ¿no? La ciudad está hecha en buena parte de la civilización para evitar esa exposición a la naturaleza, que no es amiga, ¿no? Esta visión rusoniana o edénica de la naturaleza, ¿no? Entonces, no hay una crítica a eso, es decir, hay una idealización un poco casi infantil o rusoniana de la naturaleza en ese sentido. Bien, tira por donde te parezca.
Muchísimas gracias, José María. Son muy pertinentes. De hecho, las dos propuestas que he comentado las voy a juntar. Creo que podría responder a la vez y me vienen perfectas. Efectivamente, de hecho, creo que a través del discurso visual un poco deja entrever esa duda si la añoranza en esa especie de Edén es posible o no. En un primer momento podemos pensar exactamente los lugares naturales son presentados bajo una luminosidad que, por ejemplo, los espacios urbanos no tienen. De modo que, ¿verdad? Y, por ejemplo, esa recurrencia a la figura del niño, ¿no? Que nos hace pensar como en ese tiempo pasado, que siempre fue mejor, es verdad que nos inducen un poco a pensar que el videojuego va buscando la trama, va buscando una narración que precisamente busca ese Edén que hemos perdido, ¿no? Y de hecho, precisamente como consecuencia de la pandemia, el momento de ruptura queda muy, muy claro, ¿no? Entre esas dos generaciones. Pero sí es cierto, me ha parecido un videojuego en este sentido más interesante por ese discurso visual alternativo que también propone, ¿no? Es decir, desde el momento, en que Joel, de acuerdo con la narración, acepta que no va a buscar ninguna salvación, que de hecho no es su tarea, ¿no? Que su tarea de hecho se limita a cargar un peso, como eso, lo que comentaba con respecto a Sísifo. Es verdad que ese discurso visual y, por ejemplo, la degradación de Joel constata un poco la idea contraria, ¿no? Que no es nuestra tarea del ser humano buscar una solución, ¿no? O al menos a nivel colectivo. Entonces, y de hecho, esta idea reforzada con el personaje de Abby en la segunda parte, que parece como que se establece una especie de cadena lógica entre la dialéctica de la persona que carga un objeto y la persona que es cargada. Entonces, precisamente, un poco esa ambivalencia a nivel visual, que es lo que me interesa. No sabría, es verdad que se podría un poco entender como una infantilización exactamente de la recuperación de ese pasado que no viene. Pero sí es verdad que como el discurso visual también apunta hacia la otra parte, realmente creo que esa ambivalencia es lo que enriquece un poco al videojuego y en consonancia con la idea de Sísifo. Muy bien. Yolanda Herrera pregunta, antes que nada, muchas gracias por su intervención. Ha sido muy pertinente e interesante. ¿Podría decirse entonces que la dicotomía de espacios interiores y exteriores marca la psique de los personajes al igual que la piel? ¿Pueden realmente los seres humanos elegir la salvación y vuelta al paraíso perdido o están condicionados por el medio, por nuestras piedras, como sucede en el caso de Sísifo o Joel? Pues muchísimas gracias. A Yolanda Herrera, de hecho, me encantaría responder in situ, directamente. Una pregunta también muy, muy pertinente, la verdad, y de hecho me permite un poco ampliar una pequeña cosa que no ha dado tiempo, ¿no? Y en cuanto al espacio exterior, efectivamente, el propio espacio exterior, ya sean paisaje urbano o paisajes naturales, parecen que de por sí ya tienen una propia piel. Es decir, que estos mismos paisajes, del mismo modo que los personajes, tienen piel. Es decir, en definitiva, son mapas sentimentales, cartografías emocionales que van a conducir a los personajes como una superficie. De modo que sí es verdad que los mismos paisajes, de hecho, está muy bien cuidado esa especie de esa conjunción de los personajes y su carácter con los espacios que les rodean. Si volvemos a algunas imágenes que pusimos anteriormente, en función un poco de la emoción de los personajes, presentaremos tal o cual personaje, ¿no? No sé si compartí una imagen que era una escalera en oscuro y al final se vio una pequeña parte iluminada. Eso corresponde a un momento del videojuego en el que empiezan a ver un poquito la luz. Entonces, el paisaje, en ese sentido, está muy, muy bien cuidado. Y es cierto que da la sensación que los propios paisajes urbanos tienen piel, como si llevasen impreso la propia evolución del ser humano, del mismo modo que los personajes. Muchas gracias. Muy bien, vamos con otra pregunta, en este caso Marisol Reyes. Como en Sísifo, vivimos el eterno retorno. Ahora un virus, luego otro, y así indefinidamente lucharemos como humanidad para sobrevivir. Tenemos que hacer de esto nuestro sentido de vida y hasta nuestra felicidad. ¿Qué opinas? Pues muchísimas gracias también y muy pertinente porque de hecho también me permite comentar algo que no se pudo desarrollar anteriormente. De hecho, no sé si lo pondría como un eterno retorno en el caso del videojuego, pero sí es verdad que la primera parte es contada a través de manera cíclica. Empezamos es contada a través de las estaciones, ¿no? No sé si comienza en primavera, va pasando otoño, de modo que es verdad que adquiere ya desde el comienzo como ese carácter cíclico. Y de hecho,
efectivamente, un poco la figura de Sísifo lo que nos permite pensar es que no se trata de un episodio concretamente, sino que los personajes están obligados a subir continuamente una misma piedra, asumiendo su propio destino, que su destino es su roca, no hay más. Y de hecho es precisamente en ese espacio donde puede encontrar la felicidad. En el videojuego creo que precisamente también nos lleva un poco a pensar en esta idea, no sé si el eterno retorno, pero sí es verdad que hay un carácter cíclico que enlaza una parte con otra y parece que los personajes en cierto sentido siempre vuelvan a un mismo punto. Entonces también es bastante interesante esta organización que hubo en la primera parte por estaciones, que de hecho un poco va en concordancia con el ritmo natural. Así que sí, en relación a la figura de Sísifo y a este carácter del eterno retorno, sí que sería pertinente verlo desde esa parte. Muchas gracias. Muy bien, José Manuel. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Pues me voy a sumar yo a las preguntas y quería preguntarte, José Manuel, por el tema de la violencia del videojuego, que es algo, bueno, es un videojuego ya de 2013, entonces en cierta manera se está empezando a cuestionar, ¿no? Toda esta, pues en general, la violencia en los videojuegos y que forme parte inherente del propio medio, ¿no? Entonces, sobre todo al final del videojuego sí que es, o sea, digamos que esta roca de Joel, bueno, Joel mantiene a Ellie a través de ejercer violencia contra otras personas, ¿no? Continuamente y de formas muy, muy brutas, sobre todo al final. Entonces, bueno, como un poco darte pie a hablar sobre este tema. Muchísimas gracias, Adrián. Efectivamente, tanto la parte que comentas del final de la primera parte de Joel, que efectivamente salva a Ellie por mediación de la violencia, una escena de hecho bastante sangrienta, ¿no? Y también la segunda parte del videojuego, ¿no? Nos muestra esa imagen, esa lucha entre Abby y Ellie, que yo creo que de hecho incluso hasta peor que la primera parte del videojuego. Es cierto que, bueno, uno como experimentando la historia a través de la focalización de estos personajes, ¿no? Sí que puede llegar a incluso la vibración del propio mando, ¿no? Aunque no sea un juego aunque no sea realidad virtual, pero sí es verdad que podemos un poco sumergirnos de esa manera en esa especie de violencia. A mí, sinceramente, sí es verdad que, por ejemplo, me atrajo, sí me parecía bastante pertinente a la hora precisamente de reflejar esa parte corporal, ¿no? Si precisamente es un juego que yo creo que se valoriza bastante la representación, la expresión física de los personajes, claro, la violencia no se podía obviar en ese sentido, ¿no? Aquí nos podemos preguntar, claro, si es un poco violencia gratuita o podría responder una razón estética bastante más elaborada. En mi caso sí es verdad que me convenció bastante los dos finales, precisamente, bueno, por ver que Joel no es un ser de luz, sino que es un ser de carne y hueso con su piel y con su sangre, ¿no? Entonces, en este caso sí que estéticamente lo vi bastante pertinente. Muy bien, pues vamos ya con la última y te rogaría, José Manuel, que la contestaras brevemente, que se nos acaba el tiempo. En este caso es Ana Canalejo, que te pregunta que, bueno, primero que ha sido una charla muy interesante y si crees que el protagonista de Death Stranding, no sé, será del quizá otro videojuego, que de nuevo es un hombre adulto que viaja cargando algo, en este caso un bebé, podría ser otro ejemplo de Sísifo en los videojuegos. Pues en este caso sí voy a ser más breve todavía. Muchísimas gracias por la pregunta, pero voy a ser breve porque no he jugado este videojuego. Entonces, sintiéndolo mucho, nueva tarea que me asignaré. Intentaré responder personalmente a la pregunta, pero lo siento porque no lo he jugado hasta el momento, pero tomo nota. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Otra vez lo del hombre que lleva, ¿no? La nueva humanidad representada en un niño, en este caso un bebé. Perfecto. Bueno, pues si nadie tiene nada que añadir, con esto concluimos. Sí, Dime, Adrián. una cosa, José María, que justo he copiado yo una pregunta de YouTube a la vez que la de Ana Canalejo. Entonces dice Andrea Quero en YouTube que el trauma de Joel es condicionado por la pérdida de su hija y proyecta su paternidad en Ellie. ¿Crees que esta repetición de la pérdida del ser amado es parte de la travesía de Joel como un Sísifo? Entonces, bueno, de nuevo la brevedad, por favor, pero ahí ya terminamos. Estupendo. Y de hecho, muy buena pregunta nuevamente también, porque fue otra parte. Efectivamente, claro, todo esto
Hemos hablado de la parte, digamos, de la dialéctica entre Joel y Ellie, pero todo esto va precedido, efectivamente, como muy bien apunta, de cuando Joel pierde a su hija. De hecho, en la primera cinemática del videojuego nos presenta a su hija, que fallece, y él carga en su brazo. De hecho, la primera parte, antes de que fallezca, la lleva a la cama en brazo, ¿no? A su cama. Entonces, también responde exactamente, es la primera dialéctica, digamos, que aparece en el videojuego, entre Joel y su hija. Y poco a poco se va encadenando con Joel y con otros personajes. Así que muchísimas gracias.